México es un país extremadamente grande y sobre todo habitado. Hoy en 2024 tiene 120 millones de habitantes. En 1958 tenía 30 millones, justo cuando nació el mejor jugador en la historia de México. Pero en 1990 tenía 81 millones. De todos modos son bastantes. Entre los tantos habitantes que tenía México en ese entonces salió un jugadorazo como nunca antes lo vio el país azteca y nunca más habrá. Se trata de Hugo Sánchez. Pero este video no es acerca de toda la carrera de Hugo, sino el Mundial de Italia 90 que México no jugó y que en ese momento tenía al mejor jugador de toda su historia, y no solo de su historia, sino incluso del mundo. Era el mejor jugador del Real Madrid, pero lamentablemente México no asistió a Italia 90, no por malos, eso hubiera sido una buena razón y una forma de explicarlo, sino por tramposos. México hizo trampa, trató de engañar, pero como no son vivos, los descalificó la FIFA de Italia 90, pero ya lo explicaré adelante en el video. México pudo haber asistido al Mundial con el mejor jugador del mundo en ese momento, lo que nos hace preguntarnos ¿qué hubiera hecho México en ese Mundial? ¿Qué hubiera pasado si México iba a Italia 90? ¿Hubieran llegado lejos? Como dijo Hugo Sánchez, ¿lo hubieran ganado? Hoy en este video, además de contar por qué a México lo eliminaron, en este capítulo de imaginación vamos a pensar ¿qué hubiera hecho la selección mexicana si Hugo Sánchez y la selección iban a Italia 90? ¿Realmente tenían buen equipo? ¿Iban a ser campeones del mundo? Ponías un 11 y en general la convocatoria y llegamos a la conclusión de que México en el Mundial de Italia 1990 hubiera tenido un equipazo. De medio campo para adelante, para mí quizá alguno de los mejores equipos que haya tenido en la historia, ¿no? Atrás a lo mejor flaqueaba un poco, pero sí lo que teníamos adelante daba para creer que se podía hacer algo importante. Y Hugo Sánchez no pudo trasladar su grandeza a la selección nacional. Si hubieras llegado un par de años antes y te ofrecen tomar la ciudadanía española, ¿qué hubieras hecho? Para jugar en la y te ofrecen jugar en la selección española. Sin antes haber jugado en México. Que ya habías jugado. Si hubiese estado muchos años como estuve y no hubiese jugado en la selección mexicana, por supuesto que hubiera accedido. Es más, hasta lo dijeron en su momento. Qué pena que Hugo Sánchez no es español para que jugara en la selección española. El cual se queja Hugo Sánchez diciendo que hubiera sido su mejor mundial y posiblemente hubiera sido campeón del mundo. Lo cual es mentira. Vicente del Bosque de Hugo Sánchez. Pues fue en su época un jugadorazo en todos los sentidos, un goleador que de los que no quedan, de los que no hay. Ya en el Atlético de Madrid tuvo una brillante historia con el Atlético de Madrid, y luego en el Real Madrid pues igual, él siguió haciendo siempre lo mismo y tuvo una regularidad grandísima y pasaba muy pocos partidos en que dijera lleva, no sé, 7 partidos sin meter un gol. Yo no recuerdo casi a Hugo Sánchez que pasara 6 o 7 partidos sin meter algún gol. Y yo creo que un jugador singular, especial y goleador, que al fin y al cabo es el que remata y termina la obra que hace el resto del equipo. A pesar de que México tenía el mejor jugador del mundo y lo tuvo durante varios años, Hugo Sánchez no hizo mucho por la selección mexicana. La verdad es que no me malinterpreten. Llegó hasta el quinto partido en 1986. Bueno, estoy exagerando, la verdad. Quizá no era el mejor del mundo, pero uno de los mejores delanteros sin ninguna duda, ahí junto con Van Basten. La verdad es que México, como dijeron esos tipos, tenían buen equipo y quizá buenos compañeros hubiera tenido Hugo si hubieran ido a Italia 90. No lo sabremos. Nos vamos a imaginarnos en este video. Pero antes vamos a explicar qué carajos son los cachirules. ¿De qué trató esto? ¿O por qué los mexicanos dicen cachirules? Aquí les van las razones por las cuales México quedó descalificado de Italia 90. Los cachirules se dio a conocer en 88. Un cachirul es un parche y así se le empezó a decir en el barrio al jugador que hacía trampa. La trampa cobijada por la gente que les pedía a los muchachos alterar su edad, y no los disculpo a ellos querían jugar. Cambió el curso de la Federación Mexicana de Fútbol, que eran unos... Los cachirules fue un caso muy triste porque le llevó a México una suspensión de 2 años de todas las competencias, incluyendo no ir al Mundial de Italia 90. Nosotros descubrimos con Toño Moreno la carpeta que daba la Federación Mexicana de Fútbol de los jugadores que iban a representar al Mundial. Muchos me adjudican el tema de haber iniciado con haber detectado que un anuario que nos regaló la Federación Mexicana de Fútbol que decía, por primera ocasión la Federación hace un libro con las edades, nombres, jugadores, y oh sorpresa, cuando yo comparo y leo esas edades que decía el anuario oficial de la Federación con las edades que supuestamente tenían jugadores que estaban jugando un premundial, me doy cuenta que estaban rebasados de la edad. Y de ahí salió una investigación
Hicimos 2 programas que la FIFA seguramente ni vio, pero hubo un país que protestó, de los que habían quedado eliminados. Estábamos en fases. FIFA tomó esa protesta para eliminar a México del Mundial Juvenil. Los federativos de aquel entonces, encabezados por Rafael del Castillo, fueron a FIFA pensando que Avalanche, junto con Cañedo, que era vicepresidente de FIFA, los iban a tratar maravilloso porque habían hecho el Mundial de 86. No fue así. Se hicieron de palabras, se enojaron, y Avalanche, que tenía muy mal carácter, era un dictador, ¡pum!, echaron a toda la federación y México no fue al Mundial de Italia. Como ven, esta hubiera sido la posible alineación de México para Italia 90 si es que iban. Había buenos jugadores, la mayoría del medio local. Los buenos eran Benjamín Galindo, Negrete, el capitán Tena, por supuesto, García Aspe, Saguito y por supuesto la máxima estrella, Huguito Sánchez. La verdad, México hubiera hecho gran papel. ¿Por qué? Porque tenía buen equipo. Sinceramente lo digo así, tenía buen equipo. Pero ¿de qué le sirvió tener buen equipo si no fueron al mundial? Al mundial que se terminaría coronando a Alemania. Un gran mundial. En ese entonces Italia estaba gobernado por un tal Diego Armando Maradona. Él sí era el mejor jugador del mundo en ese momento. Italia no tendrá tan buenos recuerdos, ni fue su mejor mundial. Estuvo destrozado del tobillo, pero con esfuerzo y con garra volvieron a repetir la final. Le ganaron en penales a Italia, gracias a la grandísima actuación del portero Goicoechea deteniendo los penales. Por eso es que Argentina llegó a la final nuevamente y repetiría con Alemania 4 años después. Tras una final muy aburrida y que Edgardo Codesal hizo una final de 90, hubieran hecho algo más. Pero eso es algo irrepetible y quién sabe cuándo vuelva a suceder algo tan bueno para la selección mexicana, ya que ahora solo se dedican a dar pena. Un mes silbado cada vez que tocabas el balón y ahora Hugo al marcar el tercer gol. Bueno, eso en el campo me es indiferente. Por supuesto que no agrada y agrada lo contrario, ¿no? Pero creo que los profesionales nos damos al cariño de la gente y mi propósito de siempre es ese, ¿no? Que ganarme el cariño de la gente y de la única manera que me lo puedo ganar es aquí en el verde. La temporada 89-90 Hugo Sánchez deslumbró al mundo entero. Es una grandísima temporada con el Real Madrid. El equipo español ganaba su 5ª liga consecutiva, un equipazo ese de la Quinta del Buitre, pero Hugo Sánchez estaba a otro nivel y lo demostraba cada jornada con unos golazos impresionantes. 38 goles a un solo toque en 38 partidos, ganando su 5º pichichi consecutivo. Por eso es que no exagero cuando digo que México nunca va a tener un jugador así, con esa fuerza, con esa mentalidad, pero con esa técnica y sobre todo con ese ímpetu. Además, con ese talento. Jamás volverá a tener un jugador así de bueno en la selección mexicana. Jamás, Por eso es que no exagero cuando digo que en Italia 90, Hugo Sánchez, si hubiera ido al Mundial, hubiera sido uno de los mejores delanteros en esa competición. Así de fácil. Él lo sabía y fue de los más afectados por no ir. Los directivos y los periodistas fueron los causantes de sacar eso a la luz y que hubo. Y había que sacarlo a la luz, era una falta. ¿Quién lo sacó? ¿Los jugadores? Los periodistas teníamos que ver la misión de sacar la verdad, de poner la verdad en la mesa. ¿No? 2 años antes, por tramposos, sí, la FIFA descalificó a México. Desde entonces, la Federación Mexicana era extremadamente corrupta. Lo más estúpido es que fue para una competición de menores contra equipos inexistentes como Cuba, Bermudas y Antillas. No valió la pena hacer eso. Por supuesto que no. Si hubiera sido para el Mundial Sub-20, ahí puede ser que sí. Pero son estúpidos los directivos, porque en el anuario estaba la edad de cada jugador. Pensaron que no lo vería nadie. Fueron 4 jugadores los cuales pasaban el límite de edad. Por esa razón es que la FIFA los descalificó. Hubo periodistas los cuales estaban cansados de la corrupción de la Federación Mexicana. Por eso es que lo revelaron. Tipos como Carlos Albert, además de José Ramón Fernández, fueron los que difundieron esta información. Y lo peor es que fueron vetados de Italia 90, todo por ser honestos, gracias a Televisa y al gobierno mexicano. Aunque los que descubrieron esta trampa asquerosa por parte de la selección mexicana fueron otros 2 periodistas. Antonio Moreno y Alfredo Ruiz fueron los que investigaron esta porquería que llevaba la selección mexicana haciendo desde hace mucho tiempo. Ellos fueron los que difundieron la noticia y
solamente Imevisión, antes de hacer Azteca, los que dieron a conocer todo a nivel nacional. Pero México siempre ha sido un país extremadamente corrupto. Evidentemente, y yo te diría que hasta la fecha, me atrevo a decirlo, ha sido la peor sacudida en la historia del fútbol mexicano a nivel administrativo. O sea, extracancha es el mayor escándalo de la historia en México del fútbol, sin duda. O sea, ningún otro motivo nos dejó fuera de una Copa del Mundo por un tema, en este caso la trampa. Eso, digo, han pasado los años y queda como una página negra o la peor, sin duda. Muchos decían, si Toño no hubiera sacado la nota diciendo que el anuario tenía las edades, no pasa nada. Entonces sí era señalado como el iniciador, como el provocador del tema. Señalados como apátridas, por su culpa no vamos al Mundial. No, ¿cómo sentir una culpa si fue una investigación periodística? Nosotros somos periodistas, no somos exfutbolistas que llegan, se presentan y dicen, no, es que el 4-4-2 y 2 carrileros y entonces llegan así, rematan, gol. No, yo sé lo que sé porque he estudiado, porque he trabajado. Mientras ellos jugaban fútbol, yo hacía mis maestrías. Y me parece que aunque se polarizó mucho de los dos lados el tema si habíamos hecho bien o habíamos hecho mal, yo jamás he dudado, o sea, lo volvería a hacer, claro que lo volvería a hacer. El ejercicio periodístico te obliga a un compromiso de decir la verdad y nosotros no mentimos. En fin, ¿qué se puede hacer? Hasta que se confirmó la noticia en 1988, la FIFA dejaba a México fuera del Mundial de Italia, además inhabilitaba a 9 directivos de todas sus funciones y de volver a trabajar en la selección mexicana. Todo un escándalo. Pero la FIFA, a pesar de también ser corrupta, condenaba al fútbol mexicano dejándolos fuera de los Juegos Olímpicos y también de Italia 90. Pero México no fue el único que quedó descalificado, también Chile. Los traidores, los tramposos también fueron los chilenos, ya que por culpa del Cóndor Rojas, que fingió una agresión que se cortó él mismo, descalificaron a su país del Mundial de Italia 90. De todos modos no iban a ir, no se preocupen chilenos, no iban a ir. Conmoción mundial y nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, anunció el día de hoy que elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. ¿Qué pasó en Zúrich con esta reunión donde México ha sido sancionado por 2 años? Bueno, pues realmente vamos de asombro en asombro. Pero ya ven ustedes que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad, pero se contradice la misma FIFA, porque al no haber culpabilidad no puede haber sanción de 2 años internacional para los equipos. ¿Ustedes lo entienden? Que no son abogados, pero por sentido común, ¿verdad? Pues yo como abogado y por sentido común tampoco lo entiendo. Avalanche dijo categóricamente que eran más importantes para la FIFA las federaciones que las confederaciones. Cuando tuvimos esa plática, por eso nos dijo, yo apoyaré siempre a la federación. Desgraciadamente, reitero, resultó todo lo contrario. Tras la asquerosa razón por la cual México no irá al Mundial, ese episodio bochornoso que ensució el fútbol mexicano y que siempre dejará una mancha, ¿qué habría pasado si la selección mexicana hubiera ido al Mundial con el mejor jugador del mundo en ese entonces? Y si no era el mejor jugador del mundo, sin duda era uno de los mejores delanteros en la faz de la tierra. Obviamente no había mucha expectativa por parte de la afición mexicana, me imagino que muchos de ellos no fueron. Y eso que siempre asisten a los mundiales, son los de los que más asisten y eso que su selección es muy mala. Pero en esa ocasión, si México hubiera calificado, había razones por las cuales ir a Italia a cubrir a la selección. Por parte de CONCACAF fueron por primera vez en su historia la debutante Costa Rica, que siempre ha hecho mejores papeles que México en los mundiales, y Estados Unidos. La selección de las barras y las estrellas no iba desde 1950, cuando llegó hasta semifinales, también haciendo mejores participaciones que México. Increíble. Si México hubiera ido al Mundial, quizá le hubiera tocado el grupo de Estados Unidos, y en vez de los gringos estaba México, le hubiera tocado Austria, Italia y Checoslovaquia. Lo más seguro es que Italia le hubiera ganado a México, quizá México le ganaba a Checoslovaquia y seguramente México le ganaba a Austria. Estados Unidos solo hizo el ridículo en ese grupo, perdió sus 3 partidos. Entonces México quizá hubiera quedado en segundo por detrás de Italia y encima de Checoslovaquia, y si no, hubiera sido uno de los mejores terceros lugares y hubiera clasificado octavos de final, lo más seguro. No sé qué tenía la selección de Checoslovaquia contra los de CONCACAF, porque Estados Unidos le metió 5-1
y ya llegaremos a ese momento, pero Costa Rica en octavos de final le ganó 4-1. Se garchó a ambas selecciones. Si México hubiera clasificado en segundo lugar en ese grupo, se hubiera enfrentado a Costa Rica y le hubiera ganado, por supuesto. Lo más seguro, ¿no? Lo más seguro es que sí. Se iban a enfrentar, de hecho, en 1988, pero en eso llegó la descalificación de México. Y si México le ganaba a Costa Rica, se hubiera enfrentado nuevamente 4 años después a Alemania en cuartos de final. Segundo mundial consecutivo, alcanzando el quinto partido. Increíble, ¿no? Y si México hubiera quedado entre las mejores terceras lugares del torneo, se hubiera enfrentado en octavos de final a Brasil o a Camerún. Y la selección de Camerún, la verdad es que estaba jugando muy bien, incluso le ganó a Argentina y eliminó a Colombia. Lo más seguro es que Camerún eliminara a México. Y si se enfrentaba a Brasil, la verdad es que esa Brasil no estaba muy bien. Perdió en octavos de final contra Argentina. No estaba jugando excelente Brasil, pero le gana. Por supuesto que le ganaría Brasil a México y ahí acabaría la felicidad mexicana. Por eso le convenía quedar mejor en segundo lugar. Y si México hubiera estado en el grupo de Costa Rica, se hubiera enfrentado a Brasil, a Escocia, a Suecia. Hubiera perdido con Brasil, hubiera ganado contra Escocia y quizá le hubiera ganado a Suecia y si no un empate, por supuesto. Entonces, como hubiera quedado en segundo lugar, le hubiera tocado la selección de Checoslovaquia. ¿Cómo le tocó a la selección tica? La selección de Costa Rica, que hizo un mundial espectacular. Ganó 2 partidos, perdió con Brasil solamente por 1-0 y perdió con Checoslovaquia 4-1. México le hubiera ganado a Checoslovaquia y se hubiera enfrentado con Alemania en cuartos de final, como ya dije, y ahí hubiera quedado fuera del mundial. De todos modos, la aventura hubiera acabado en cuartos de final, o lo más lamentable en octavos, pero así hubiera sido. Fase de grupos no, porque realmente tenía buena selección allí y el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores. Y realmente que tener un jugador así, de esa clase, ilusiona y emociona. Es diferente a no tener a nadie. Hubiera sido el mismo resultado para México o quizá el quinto partido por segundo mundial consecutivo. Nunca lo sabremos. México desaprovechó una grandísima oportunidad con una buena generación de jugadores, además de tener un clase A en un mundial. Hubiera sido la primera vez que México llevaba un jugador de esa clase y no creo que se vuelva a repetir. No se ve para nada, pero para nada el panorama favorable para que México vuelva a generar un jugador de esa categoría, de ese nivel, con ese talento. La selección mexicana desaprovechó a Hugo Sánchez. Esa es mi opinión, mi conclusión del video. Se desaprovecharon mutuamente, al menos en los torneos internacionales e importantes. Como Hugo Sánchez jamás habrá otro jugador en México. No hizo mucho el macho, solamente anotó 10 goles en toda su carrera con la selección. Pero ni Chicharito, ni por ejemplo el Chucky Lozano, ni Giovanni Dos Santos, o sea, ninguno de esos estúpidos los va a superar jamás a Hugo Sánchez. Esa clase que tenía este jugador, 38 goles a un solo toque. A un solo toque, ni siquiera la recibió, esperó y pegó el tiro. No, a un solo toque. Increíble lo de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era un jugador de otra clase. México no tendrá un jugador así jamás. Pero quería hacer este video, la verdad es que tenía muchas ganas de comentar con ustedes y opinar acerca de qué hubiera pasado si México hubiera el Mundial de Italia 90. Esto es todo por mi parte. Próximamente haré los videos, pero de la Copa América. También partidos del recuerdo, los ridículos de México, pero también ha tenido muy buenos momentos la selección mexicana. Próximamente sabrán más acerca de esos videos. Esto ha sido todo, soy Máximo Cosetti, suscríbanse por favor, denle un like, la campanita y ya se pueden volver miembros del canal si les copa tanto mi contenido. Gracias totales.